Pues hoy vamos a a dedicar nuestro espacio a uno de los episodios más importantes de la historia de Santa Cruz de Tenerife. La gesta del 25 de julio de 1797, cuando la ciudad logró rechazar el ataque de la escuadra británica comandada por el almirante Horatio Nelson. Para conocer mejor cómo sucedieron aquellos acontecimientos, qué significado tiene hoy, cómo se mantiene viva su memoria, nos acompaña Jesús Villanueva, miembro de la tertulia amigo del 25 de julio. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Años Radio nuevamente. Hola, buenos días, Salvador. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Pues aquí estamos y creo que es una gesta que no se le ha dado todo el valor y toda la información necesaria para que todo el mundo lo sepa. Bueno, afortunadamente eso ha cambiado en las últimas 2 décadas, porque efectivamente la gesta del 25 de julio, constituye el combate, la derrota más importante que tuvo en su vida Nelson, y probablemente la única realmente, ocurrió aquí en Santa Cruz de Tenerife, en 1797, el 25 de julio de 1797, esa mañana, ¿no? Esa madrugada. Y los británicos, que suelen ser muy hábiles con ocultar sus derrotas, sobre todo cuando tiene que ver con un ídolo como para ellos es Horatio Nelson, no solamente la ocultaron en su historiografía, sino que además allí donde pudieron la falsearon, tergiversaron las cosas y falsearon los datos, ¿no? De tal manera que incluso si tú entras en ChatGPT, imagínate, resulta que ya lo han corregido, ¿no? Pero preguntabas cómo fue el ataque a Santa Cruz de 1777. Bueno, pues llegaba a decir que Nelson desembarcó y tomó la isla. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? Los británicos consiguen falsear su historia negativa. Entonces, a partir de 1997, la tertulia Amigos del 25 de julio se fundó. Los fundadores iniciales hicieron un trabajo extraordinario para rescatar la historia. Recuerdo a Luis Pola Benítez, a Daniel García Pulido y a su padre, a Pedro Antonio Oquillas, en fin, no quiero olvidarme de ninguno, me faltan algunos más, pero esta gente con una investigación extraordinaria, con las fuentes documentales, pues escribieron unos libros fundamentales, conferencias, artículos en la prensa, entrevistas como esta en radio, y poco a poco fue rescatándose del olvido esta victoria fundamental del pueblo de Santa Cruz, al frente del cual estaba el general Gutiérrez, Antonio Gutiérrez de Otero, que planteó una defensa y previa extraordinaria, porque ya se sabía que los británicos podían atacar Tenerife, y esa victoria, pues, como te digo, fue una derrota enorme para Nelson, porque no esperaba de ninguna manera ser derrotado, ¿no? La arrogancia de este británico y el menosprecio que él en su ataque, en su propuesta de ataque había mostrado contra las defensas españolas, pues le salieron el tiro por la culata, perdió un brazo que casi pierde la vida, tuvo 600 y pico bajas en aquella madrugada del 25 de julio, y Santa Cruz de Tenerife pues salió victoriosa, España por tanto, y fue, ya digo, una gesta excepcional y maravillosa de la que cumplimos ahora 229 años. ¿Cómo era la vida cotidiana en Santa Cruz de Tenerife a finales de ese siglo, el siglo XVIII? Bueno, pues Tenerife, la isla de Santa Cruz, o sea, la isla de Tenerife tenía por entonces, la capital estaba aún en La Laguna, y Santa Cruz, que es quien frenó al británico, era un pueblo pequeño en el que tenía un alcalde muy aguerrido, que era el Marrero, alcalde Marrero, no me acuerdo el nombre del pila ahora mismo, con una gente, con unos cargos políticos locales muy patriotas y muy comprometidos con la españolidad de las islas, con nuestra religión católica. Y bueno, un pueblo en el que había pescadores, los chicharreros, de ahí viene
eran pescadores que en su mayor parte pues, parece que recogían chicharro, y de ahí lo del chicharrero, que los laguneros le pusieron a los habitantes de Santa Cruz. Había profesionales de todo tipo, ¿no? Artesanos, comerciantes, y todo tipo lógicamente, de personas que desarrollaban empleos diversos, ¿no? Carpinteros, herreños, en fin, de todo. Y era una ciudad tranquila, pero que tenía un puerto muy importante y en el que se recibía a muchísima gente de todas partes del mundo. Desde luego, la gente que de Europa, los barcos, muchos barcos que de Europa iban hacia un nuevo continente, hacia las Indias, que se tiene entonces, pasaban por aquí, ¿no? Aquí solían recibir agua, madera, resina para las lámparas de aceite, etcétera, ¿no? Y era un puerto que en aquella época quiero recordar que tenía en torno a 8.000 habitantes, me parece que tenía Santa Cruz, sí, más o menos 8.000 habitantes, y era una ciudad tranquila, pero con la conciencia clara de que, como decía antes, podía ser atacada en cualquier momento. Y de hecho, Santa Cruz tuvo varios ataques importantes en 1703, que fue otro marino británico, Higgins, y en 1657 otro famoso, mitad almirante, mitad corsario, que era Blake, ¿no? Y también fueron derrotados, ¿no? Con lo cual Santa Cruz tenía una vida cotidiana muy tranquila dentro del orden cada día, pero sin embargo tenía también ya en su haber acreditada pues la capacidad de defensa contra el enemigo, particularmente en este caso británico, ¿no? ¿Qué papel desempeñaron los castillos y baterías defensivas durante ese combate? Porque me imagino que estratégicamente estarían dispuestos de tal forma que ya vieron lo que pasó, ¿no? A lo largo de toda la cortina defensiva que tenía esa zona, desde San Andrés hasta donde está hoy el Castillo Negro, el Castillo de San Juan Bautista, donde está el auditorio, en Santa Cruz, había una serie de baterías. La más importante era, desde luego, la del Castillo de San Cristóbal, que era el castillo principal. A lo largo desde la Torre de San Andrés hasta San Juan Bautista, como digo, había 89 cañones. La mayor parte de ellas eran de bronce, también había algunos de hierro. Los de bronce eran más, se conservaban mejor. Y estos cañones pues hicieron un fuego fundamental, sobre todo la madrugada del 25 de julio. Un fuego muy recio. Estamos hablando de que justamente en la bahía de Santa Cruz estaba el Castillo de San Cristóbal, estaba también San Pedro, Paso Alto, estaba la batería de la Concepción, ahí hacían San Miguel, había todas estas baterías y castillos. El de Paso Alto todavía se conserva, aunque casi no se ve porque prácticamente pasa por encima de la carretera. San Cristóbal, como bien sabemos, fue derribado en 1928 por un alcalde masón, por cierto, García Sanabria, que dicho de paso, ya que tengo la oportunidad de decirlo, derribó este castillo porque, siguiendo órdenes de la masonería británica, porque no podían consentir que ese castillo, que había vencido en 3 ocasiones a británicos notables, pues siguiera en pie, y con la excusa de que había que darle vista al mar a Santa Cruz y tal, pues derribaron un castillo que jamás se hubiera derribado de no ser por esto, porque hoy, bueno, cuántos castillos de la época y anteriores se guardan con cariño y se visitan en multitud de ciudades del mundo, ¿no? Todavía quedan huellas, ¿no? De vestigio de todo esto del 25 de julio, ¿no? De la gesta. ¿Quedan huellas o lo están desapareciendo? No, vamos a ver, yo publiqué una novela que aprovecho para decirte que dentro de el 22 de julio en el Real Casino de Tenerife, en Santa Cruz, el 22 de julio a las 7:30, voy a
a presentar una última edición de la novela que se llama El fuego de bronce, donde cuento todo con pelos y señales. Esa novela la publiqué en 2011, donde cuento con detalle todo lo que tiene que ver con el antes, el durante y el después de aquel ataque y de aquella victoria. Qué bueno. Y junto con... Adelántanos algo de la victoria. ¿Cómo vivieron los habitantes de Santa Cruz las horas posteriores a la victoria? Me imagino que con jolgorio, alegría. Sí, te iba a decir que junto con esta novela se han escrito, la fiesta ha escrito multitud de artículos, como decía antes, en fin, de actividades de promoción de la gesta, y creo que en este momento estamos en un buen momento para evitar que la gesta se olvide. Y en cuanto a los vestigios que me decía, prácticamente no quedan desde el punto de vista de la... ya te digo, se derribó el castillo de San Cristóbal, la torre de San Andrés, desde donde se hizo fuego a los barcos británicos, porque el Theseus, el buque insignia, y otro barco que iba, un cúter, se alzaron hacia allá, y entonces desde San Andrés le hicieron fuego. Hay un capítulo muy bonito que cuento también en la novela. Bueno, pues, pero prácticamente, ya te digo, se han derribado, prácticamente todos los castillos que había, todas las baterías que había en la costa, y no nos queda más que el castillo de San Juan Bautista, la torre de San Andrés, que está derruida, como bien sabemos, Paso Alto, que está ahí prácticamente enterrada en el asfalto, y no nos queda casi nada más que en relación a lo que tú nos dices. Pero lo que queda, desde luego, ahora se protege, ¿no? Desde el punto de vista militar, ¿qué lecciones dejó esta batalla para la historia? Bueno, pues la primera lección es que prevenir es curar, ¿no? Y el general Gutiérrez, que era el capitán general de Canarias en aquel momento, teniendo en cuenta, conocía que los británicos podían atacar las islas, porque las islas eran y sobre todo su puerto más importante, que era el de Santa Cruz, donde estaba el castillo principal, como digo, lo ansiaban los británicos porque camino de Gran Bretaña hacia las nuevas tierras, hacia las Indias, pues tener aquí una base, una nueva base naval para los británicos era un tesoro tremendo, ¿no? Y como en febrero de ese mismo año había en un combate naval en el Cabo San Vicente, la Armada Española había quedado bloqueada en Cádiz, sabíamos que era muy probable que aprovechando esa oportunidad pudieran ser atacadas las islas, ¿no? La prevención de Gutiérrez fue fundamental. El prepararse por si acaso fue fundamental. Toda la estrategia de defensa que planteó Gutiérrez fue efectiva, de tal manera que se anticipó a los movimientos de Nelson. Nos favoreció ciertamente aguas contrarias que Nelson no tuvo en cuenta y que le dificultó muchísimo el acercamiento a Santa Cruz. Pero por otro lado, también una vez que pudieron tomar tierra, que tomaron tierra unos 700, 800 soldados británicos y marinería, la disposición de las pocas fuerzas que tenía Santa Cruz, porque te hagas una idea, solamente había 247 hombres militares profesionales que eran del batallón de infantería de Canarias, de los cuales en tierra había 150, parte estaban en los castillos, pero sobre el terreno 150. El movimiento de un lado a otro de la costa santacrucera para impedir el acceso a los británicos, más el fuego que hizo la artillería antes de que desembarcaran y durante, fue fundamental. La artillería jugó un papel fundamental. Y hay un factor muy importante que tiene que ver con una decisión que tomó el general Gutiérrez a cuenta de una propuesta del teniente Grandi Giraud, que fue Grandi Giraud era el teniente que mandaba la artillería, los 4 cañones del baluarte de Santo Domingo, que estaba a la izquierda del castillo de San Cristóbal. Para que los oyentes lo tengan en cuenta, en ese baluarte estaba el famoso cañón El Tigre.
todos los cañones de ese baluarte estaban mirando al mar, porque estaban preparados para defender de ataques desde los barcos, ¿no? Y al teniente Grandi se le ocurrió que había que posicionar un cañón que pudiera barrer esa playa que estaba a la izquierda del castillo, por debajo de la Alameda actual, que ahí en Santa Cruz la gente lo conocerá, y efectivamente le dieron permiso para posicionar ese cañón mirando a la playa. Y ese cañón fue el que hirió a Nelson en el brazo, un cañonazo con metralla, ¿no? Con bolas de metralla en esa madrugada, e impidió con esa metralla permanente una y otra vez pues que desembarcaran como Pedro por su casa los británicos por esa playa. Bueno, pues hay una serie de movimientos, como digo, fue muy importante, porque además una vez que Nelson fue herido y fue reembarcado al Theseus, donde se le amputó el brazo derecho, claro, también la moral de los británicos se fue abajo, con lo cual empezamos a sumar una serie de factores que fueron en la defensa fundamentales, ¿no? ¿Qué errores? Otro factor fue la arrogancia de Nelson, que no sé cómo se le ocurre desembarcar él en una lancha cuando tenía que haber estado en el buque insignia dirigiendo las operaciones. Por eso digo, ¿qué errores estratégicos cometieron los ingleses durante el ataque a Santa Cruz? Bueno, para mí, el primer error es que cuando los británicos en la madrugada del 22 de julio hicieron por sorpresa, de noche, de oscura, un desembarco por Valle Seco. Trataron de desembarcar por ahí, prácticamente estaban ya muy cerca, y una agreste, que le llamaban, una mujer que venía de San Andrés, los descubrió y empezó a gritar. Insisto, era de noche, prácticamente aún no había amanecido. Pero ella, con un puntito de luz que había en el horizonte rojo, que era el sol que empezaba a salir, la mujer los descubrió, empezó a gritar, y del castillo de Paso Alto hicieron fuego, y entonces esta gente retrocedió. Si esta gente no retrocede y sigue adelante y ya desembarca, aunque hubieran tenido fuego desde Paso Alto, hubiera cogido a Santa Cruz prácticamente durmiendo todavía, y hubiera sido muy difícil pararlo. Sin embargo, decidieron retroceder para organizar otro ataque. Para mí ese fue un factor fundamental a favor de Santa Cruz y en contra de ese planteamiento por parte del capitán Trubri, que era quien mandaba en esa fuerza de desembarco. Ese fue uno. El principal, para mí, factor erróneo de Nelson fue que no tuvo en cuenta, en sus diferentes estudios que hizo de la costa, no tuvo en cuenta las mareas contrarias, no lo llegó a tener en cuenta. Y las mareas contrarias, como dije al principio, impidió que pudieran desembarcar acercando los buques más cerca de la costa, y además pudiendo amenazar desde los buques con todo el fuego. Ellos venían 9 buques de fragatas, navíos, un cúter y una bombarda. Estamos hablando de 397 bocas de fuego. La mitad podían apuntar hacia la capital, pero esas mareas no las tuve en cuenta y no pudieron acercarse para poder amenazar desde los barcos a Santa Cruz. O sea que eso fue para mí lo fundamental de su arrogancia con respecto a lo que pensaba. Que además lo dice, que yo lo transcribo en el Fuego de Bronce. Él lo dice en varias cartas que envía a Jervis, que era el almirante de la Armada Británica en el Mediterráneo, su jefe directo, y él le dice en cartas previas al ataque a Santa Cruz que esto iba a ser poco menos que un paseo militar. Y no fue así, efectivamente. Recuérdenos algo, ¿cuántos barcos componían aproximadamente la escuadra británica? ¿Y cuántos soldados participaron en la defensa de Santa Cruz? Para ver la magnitud de uno y otro, ¿no? La magnitud. Mira, los barcos que vinieron vinieron 4 navíos de línea, que eran un navío y 3 navíos de línea, que eran barcos los más importantes de cualquier armada en aquella época, 3 fragatas, un cúter y que era un barco más pequeño, más rápido, y una bombarda. Bueno, en total aproximadamente entre 3.500 y 3.600
entre infantería marina y marinería, más marinería que infantería marina, pero infantería marina podían venir unos 1000. Y la marinería también desembarcaba y peleaba exactamente igual. O sea, quiero decir que hombres que Santa Cruz tenía en aquel momento preparados para el combate, unos 1500 campesinos de la milicia provincial, de la milicia tinerfeña, pero para que te hagas una idea, Salvador, de aquellos 1500 campesinos, el 90-80% iban con aperos de labranza al combate, con garrotes y con rozaderas que les suministró el cabildo, porque no tenían armas de fuego. Los únicos que tenían armas de fuego eran los cazadores, que se llamaban, que sí llevaban mosquetes, pero eran en torno a 150, 200, si no me equivoco, creo que no llegaba a 200, unos 150. Y después las fuerzas más importantes, como te dije, eran los 247 hombres del batallón de infantería de Canarias. También se sumó a la defensa 110 hombres de una fragata, la Mutine, una fragata francesa que un par de meses antes se habían quedado aquí en Santa Cruz porque su fragata había sido apresada una noche de mayo, fue apresada por una noche por unos barcos, por dos fragatas británicas que la pudieron apresar en la rada y se la llevaron de madrugada, en fin. Y esos franceses pues también se unieron a la defensa. Pero prácticamente estamos hablando de que si hubiesen desembarcado de los 3.500 hombres, podían haber desembarcado tranquilamente, dejando 1.500 de reserva en los barcos para su maniobrabilidad. Podían haber desembarcado 2.000 hombres, de los cuales los 2.000 todos eran hombres profesionales de guerra, marinería e infantería marina perfectamente armada e instruida para el combate, contra solamente 47 hombres instruidos y formados para el combate de verdad, que era el batallón de infantería de Canarias. Los demás, como te digo, eran hombres de campo, campesinos, artesanos, gente de oficio, que se unieron al combate porque eran de las milicias provinciales, ¿no? Este es un capítulo muy bonito y muy entrañable, porque se dieron muchas anécdotas en aquella madrugada, en aquellos combates. Piensa una cosa, todos los combates a partir del desembarco de los británicos se tuvieron a oscuras. Fueron combates a oscuras porque Santa Cruz en aquella época no estaba iluminada. Santa Cruz tenía la única luz que había en aquel momento era cuando los cañones al principio disparaban contra los barcos contra las lanchas británicas que querían desembarcar. Ese fogonazo de la pólvora incendiada iluminaba la bahía de Santa Cruz. Cuando lograron desembarcar, ya te digo, por la caleta para que la gente se ubique frente al Cabildo, por la caleta Blasquía que había por allí, y por la desembocadura del Barranquillo del Aceite, que está al lado del Barranco de Santos, pues por ahí desembarcaron, y algunos también desembarcaron por la playa, pero pocos, como digo, la playa que está a la izquierda del castillo, desembarcarían en torno a 600 hombres. Y cuando hay combate ya en Santa Cruz, la única luz que hay es el fuego de los mosquetes. Había poca luna, con lo cual fueron combates a oscuras. ¿Quién conocía Santa Cruz? Los santacruceros, los chicharreros, los militares y el pueblo. Los británicos no lo conocían, con lo cual también fue un factor en contra de ellos, ¿no? Yeah. Pero es curioso la cantidad de anécdotas que una vez que se estudiaron las cartas que los británicos mandaron a sus padres, a sus madres, los oficiales británicos a Jervis, al almirante Jervis. Ahí está la realidad, la verdad, porque lo que escribió la prensa británica era todo mentira. O sea, se inventaron que aquí vinieron para coger para hacerse con un botín y irse sin ninguna pretensiones, ¿no? Para quitarle
valor a la derrota, ¿no? Pero cuando lees las fuentes documentales y por ejemplo, un marinero le dice a la madre que jamás en lo largo de su vida había recibido un fuego tan recio en un desembarco como aquel en la isla de Tenerife, o uno de los capitanes de la fragata de los navíos le escribe a Hervey diciendo cómo vio caer a Nelson porque iban paralelos en las lanchas, cómo vio caer a Nelson por el fuego del maldito cañón que estaba riendo a la playa, ¿no? Sin saber él que se llamaba el Tigre y que Nelson había alcanzado y iba a perder el brazo. Pensó que casi lo habían matado o había muerto, ¿no? Cuando tú lees todas esas fuentes documentales, te das cuenta de la importancia y de la cantidad de anécdotas y de hechos relevantes, bonitos, históricos, de los que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? De aquel combate en Santa Cruz que humilló a la Royal Navy y humilló a Nelson, que venía con una arrogancia increíble, ¿no? ¿Cómo, Todo cómo, eso, cómo reaccionó la todo corona eso española? tienen que saber de Santa Cruz. ¿Cómo reaccionó la corona española al conocer la victoria? Bueno, pues al principio, cuando le escribe Gutiérrez al ministro de la guerra, Álvarez, se llamaba, este se lo dice a Carlos IV, muy bien, felicitándole por aquella victoria, porque además, evidentemente, en la corte sabían que Santa Cruz estaba sola, y es decir, la Armada Española no iba a poder venir al rescate, ¿no? Muy bien, lo que no entendieron al principio y le reprocharon, no lo entendieron al principio y tampoco lo entendió algunos políticos en Santa Cruz que después sí reconocieron que fue una decisión importante. Me refiero a que importante y prudente, ¿no? Me refiero a que Gutiérrez, cuando se firmó la capitulación, permitió que los británicos reembarcaran con sus armas y reembarcaran sin ser humillados. Además, se atendió a todos los heridos, que eran muchos. Piensa, como te digo, 600 y pico hombres, entre heridos y muertos, sufrieron los británicos, ¿no? A los heridos se les atendió y se les dio, como dijo Nelson en una carta que le escribió de agradecimiento a Gutiérrez, un trato cristiano, ¿no? Y Nelson lo agradeció muchísimo. Nelson le escribió a Gutiérrez prometiéndole que él al menos, y él iba a ocuparse de que estas islas no fueran nunca más atacadas por los británicos, en agradecimiento al trato que se les dispensó a los británicos heridos. ¿Hubo una comida? No ¿Hubo una comida? ¿Hubo una comida tras la rendición? ¿Qué es lo que se dice? ¿Españoles e ingleses? Sí, claro, claro que hubo una comida y se le dio de comer a los británicos que estaban heridos. Pero te voy a contestar a la pregunta Sí, que me sí, hacía. perdona. Sí, el almirante Álvarez, el ministro de la guerra, le preguntó que por qué no habían sido tratados de otra manera, no tan con paños calientes. Y Gutiérrez le explicó perfectamente que los británicos desconocían realmente la diferencia de fuerza que había entre unos y otros. Y si hubieran revelado en un segundo ataque, pues hubiera sido probablemente podía haber sido un ataque que hubiera sido difícil. Si hubieran cambiado, por ejemplo, las aguas contrarias, hubiera sido más difícil defender Santa Cruz. Con lo cual aplicó aquello que enemigo que huye, puente de plata. Y entonces lo reconocieron que había sido muy acertado su decisión y lo felicitaron. Bueno, y sí, me preguntaban, ¿se comieron? Se escucha, no, lo que se escucha es que hubo una comida de hermandad, después de españoles e ingleses. Pero en la oficialidad ofreció, o sea, Nelson y los oficiales que estuvieron aquí, que estuvieron en tierra un día entero hasta al otro día se pudo ir poco a poco. Los barquitos pesqueros que habían en la rada fueron los que llevaron a los ingleses a los barcos, porque las lanchas de desembarco habían sido todas destrozadas, ¿no?
hubo una comida, claro, una comida digamos, de caballerosidad Ujú. entre un ejército vencedor y otro vencido, que sí, que se tuvo, y como te digo, a toda la marinería, la infantería marina, herida, los que estaban hechos, digamos, prisioneros, se les dio de comer, efectivamente, porque era lo humano, ¿no? En aquel momento, ¿no? ¿Qué tal o qué tienen preparados ustedes, como los amigos del 25 de julio, para divulgar esta gesta en los colegios, que a veces es tan difícil? Bueno, de hecho yo he dado a lo largo de los últimos años, invitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, hice 6 o 7 charlas en varios colegios de Santa Cruz sobre la gesta, pensada para los niños, no es decir, que ellos lo entendieran bien y demás. El Ayuntamiento de Santa Cruz desde hace tiempo pues sí que contribuye ellos financian el ayuntamiento lo que hace, no la gesta, no la tertulia Amigo del 25 de julio, a la que yo pertenezco, que es una tertulia cultural, histórica, nos ocupamos de publicar libros, de publicar artículos, de dar conferencias, etcétera, pero sí hay una organización que es la de recreadores, que es la Asociación Cultural para la de Gesta 25 de Julio, que son los recreadores que la gente verá en muchas ocasiones, sobre todo las fechas próximas y el propio 25 de julio cada año, hacen una representación en la calle, en Santa Cruz, en diferentes zonas. Ellos van uniformados de la época. Hay un ataque británico de también recreadores uniformados como los británicos, y entonces se hace un teatro, ¿no? Que es ataque y defensa de los heridos, tal, fin, que es muy espectacular porque, claro, se disparan unos cañones violentos, evidentemente con salva, que son cañones de 4 libras, pequeñitos, estos de la infantería, y se dispara con los mosquetes, pólvora, y eso, pues la noche, el olor a pólvora, el disparo es tremendo, un estruendo tremendo en ese cambio de juego en las esquinas entre los británicos y los españoles, pues todo eso es muy bonito y gusta a la gente, ¿no? Entonces, pero digamos que la iniciativa eh, para salvar la historia ha sido cosa de la tertulia Amigo 25 de julio, Pues, desde su fundación, como dije antes, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, el ayuntamiento ha colaborado ciertamente con cosas que hemos hecho siempre, ¿no? He de decir además, he de decir a Dios lo que es Dios y al César lo que es César, que Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, pues desde el principio ha participado siempre en las presentaciones de esta novela, en los actos que a través de Fuego de Bronce hemos hecho, porque claro, a través de una novela histórica tú llegas a mucha gente que no lee ensayo histórico, que no está pendiente de lo que dice la prensa de tal fecha o tal otra fecha. Hay mucha gente lectora aficionada a la novela histórica, ¿no? Y es una manera bastante, digamos, hábil de llevar la historia al pueblo, ¿no? De hecho, yo creo sinceramente que en la publicación de mi novela, que se vendió en toda España, o sea, no solamente en Canarias, pues llevó la gesta a muchísima gente en la península, porque además también a raíz de la novela, pues a mí me entrevistaron en la radio, en televisión, en la península, porque era una cosa que se desconocía. Se desconocía que Santa Cruz de Tenerife se había vencido nada más y nada menos que a Horatio Nelson, y que se había vencido y que aquí había perdido el brazo. Por aquella época, bueno, a mí me entrevistó gente que pensaba que Nelson perdió el brazo en Trafalgar. En Trafalgar perdió la vida, no el brazo, y el brazo lo había perdido antes, y fue aquí en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, digamos que las iniciativas, como digo, más importantes han partido pues por parte de la tertulia Amigo 25 de Julio. pues don Jesús, ha sido un verdadero placer conversar con usted y acercar a nuestros oyentes uno de los capítulos más importantes de la historia de Canarias. Muchas gracias. Salvador, muchas gracias, y me gustaría recordar que el 22, otra vez, si eres tan amable de permitírmelo, Perfecto. que el 22 de julio a las 7:30 en el Real Casino de Tenerife, en la Plaza de Candelaria, al lado de la Plaza de Candelaria,
pues presentaré y hablaré de todo esto, pero con más detalle, en la última edición del Fuego de Bronce. Así que estás invitado, por cierto. Iremos. Y en fin, y todos tus oyentes. Pues muchas gracias, don Jesús. Gracias, Salvador. Nada, un placer, como siempre.